toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy, pero muy buenos días. Y el tiempo que nos toca está fresco, en esta mañana de jueves, 12 grados 9. La máxima supera los 20 hoy, así que atentos. Lo que sí parece es que va a llegar algún goteo, algunas gotas, algunos chubascos mínimos a la tarde, por lo menos eso dicen después de que las nubes lleguen pasado el mediodía en el AMBA. Once 3200 0530, esa es la línea de oyentes, allí lo leemos, escuchamos hasta las 8 de la mañana mientras hacemos este buen comienzo, como todos los días. Estamos conectados en el streaming también, Somos Radio, AM530, ya desde bien temprano, van llegando muchos mensajes con el tema del día. Nos sigue atravesando también la sorpresa de el socialista electo que va a recibir a Javier Milei en las próximas horas en Nueva York, que sigue habiendo mucho análisis del hombre de descendencia india, que ahora es el nuevo alcalde de Nueva York. Así que en un rato les cuento detalles sobre la gira presidencial. Sobre todo, parece que no le consiguieron hospedaje en Mar-a-Lago al presidente. Lo repito por las dudas, es mañana para salir con busito, un bus, una campera liviana, porque hay viento, aparte de que está un poco fresco, la humedad está rondando el 76%, se acerca al 80%, así que estamos con ese clima, va a ir levantando a medida que avance el día. La máxima para hoy en el AMBA, 20 grados, y repito, en el centro del país pueden caer algunos chaparrones después de las 5 o 6 de la tarde. Vamos a repasar el estado del tránsito arrancando también esta mañana. El tren Mitre funciona con cronograma especial por obras. La línea San Martín está funcionando con demoras también por desperfectos técnicos. El resto de los trenes circulando con acuerdo a sus cronogramas habituales.
Después ya está habiendo mucho movimiento en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, General Paz, autopista también del oeste, ya con mucho tránsito, y a las 8:30 de la mañana va a haber una protesta frente a la escuela de Sarmiento al 2800. Ahora contamos más detalles. 11 de la mañana la UTEP va a estar en Capital Humano, 9 de julio y Juncal. Ahí también va a estar cortado por un reclamo que hace la UTEP. Después paro de controladores aéreos, otro de los temas del día también, de los datos que vienen y de los gremios que vienen reclamando también en la última semana. Arranca a las 22 y va a ser hasta las 6 de la mañana afectando únicamente a aviones de carga, dato importante este. Y después hubo un choque en Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 43,5. Esto es a la altura del Disco de Tortuguitas, un auto con una moto sentido a Capital. Atentos también a los que transiten por ahí viniendo rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Está habiendo muchos choques estas últimas mañanas, lo venimos contando, y ya cuando a esta hora tenés muchos choques es porque no solamente está habiendo mucho tránsito desde temprano, capaz el tema de que esté empezando a aclarar más temprano hace que los días arranquen también un poco antes, pero tiene que ver también con el estado emocional de la circulación callejera, vamos a ponerlo en esos términos, así que momentos para andar tranquilo, lo más que se pueda. Recta final de un año difícil, mucha discusión, mucho videíto también de escenas de violencia en las redes sociales, así que es un momento para estar lo más consciente y cauto, tranquilo posible, pues estamos en un momento de esos donde el contexto impulsa más lo personal a situaciones a veces que pueden ser dramáticas, una distracción a la hora de manejar, una discusión en la calle. Digo esto porque lo estoy viendo con mucha frecuencia y con mucho relato de crónica al estilo película argentina nominada en el exterior, Relatos Salvajes, ¿no? Y de Bombita Rodríguez para acá como ejemplo, no importa cuándo escuches esto. Buenos días, querido Silvio Soler, buenos días, Juan Pablo Fierro en la producción, Gary Castro a la distancia, Leandro Deza en los controles del streaming, Vicente Castro en las redes, Ezequiel Leone también en la producción. Buenos días acá también al resto del equipo. ¿Cómo anda, querido Daniel Rosso? Muy bien, muy bien. Buen día, buena mañana. Gustavo Cirelli. ¿Cómo anda? ¿Muy bien? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿eh? Excelente, yo también. Estamos en el mejor de los momentos, sí. Y hablando de eso. Uno de mis mejores años. Uno de tus mejores años, perfecto. Sí, y hablando también de ayer, justo algo decíamos al respecto de también cómo están pegando los cansancios, también para, atajar, como cuando esa típica imagen con el caballo, ¿viste? El zoo, ¿viste? Sí. Calma, bueno, estamos todos para eso. Tengo una consulta para hacerle a esta mesa prestigiosa, mesa. Diga, maestro. Diputado ya cobró el mes. Los diputados ya cobraron el mes. Sí, porque cobran en general entre los primeros 5 días hábiles. Sí. José Luis Espert ya cobró su primer mes como ñoqui, porque tiene licencia con goce de sueldo. O así estaba presentado. Sabes que tendría que chequearlo, pero creo que sí. Bueno, miren, solo a decir eso. Desde ayer estoy con esto. Está con esta preocupación. Con esto está bien igual. Está muy bien. Y otra cosa. Sí. Ayer Fred Machado ya está en Houston, Texas. Ya lo mandaron para afuera. Llegaba hoy a 5:20 de la mañana. Sí. ¿Sabes qué con el tema? Estuvieron en vuelo en paralelo hacia Estados Unidos. Ahí está. Perdón. Está perfecto, no, pero está perfecto porque iba a ser Fred Machado y Javier Milei iba para para Miami, como usted bien dijo. Claro, uno iba para Miami y el otro lo llevan Houston, Texas. A Houston, ¿no? Ahí está. Sí, se fue en vuelo de línea comercial, lo fueron, digamos, ¿no? Lo acompañaron esposados. Sí. Hacia Houston, Texas, que salió 22:15. Lo bueno de Houston es que si no tenés algún tema con el vuelo y no aterriza bien en la pista, también se puede aterrizar en el río. Viste que hay una historia famosa que hizo película incluso Tom Hanks de cómo el río sirve también como pista de aterrizaje cuando hay algún tipo de problema. Sí, creo que eso es Nueva York. Es el río Hudson en Nueva York. Y justo Houston, Texas, sí. Me da más a Houston. Estamos en problemas. Hay un problema con la geografía. Me parece que mezclé las historias aéreas. Sí, puede ser. Pero bueno, eso, nada.
Claro, otro es el río Hudson, ahí está, listo, perfecto. Sí. Hudson, no tengo tanta confianza, no manejo el inglés. Pero... Está muy bien. Lo que me quedé pensando con respecto a los sueldos, que abriste un tema interesante ahí, es Santilli. 4 palos. Sí, 4,5. 4,5. Igual. Sí. 4,5 más los viáticos se te va un poco. No creo que José Luis esté cobrando viáticos. Bueno. ¿Vos decís que ya no usa más los autos ni la nafta del Congreso? Habría que ver. No debería. Hablando de los sueldos, el otro que también me genera dudas, que también quiero averiguar, es cómo va a ser Santilli este mes. Porque él sigue siendo diputado todavía. Por más que ya está cumpliendo funciones como ministro del Interior. Claro. Está con un doble comando. La pregunta es, ¿va a cobrar sueldo doble? No, porque hay una cuestión administrativa del Estado. Todavía están atajando, y esto lo digo a propósito para contarles un dato importante, están atajando que asuma quien ocuparía el lugar de Santilli por un mes nada más. Para justamente por si hay algún apurón y tienen que ir a una votación previa. Entonces por eso es que todavía no están haciendo la salida oficial de Santilli de la Cámara de Diputados, por si se llega a apurar alguna sesión en la Cámara Baja, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto ya está avanzado con dictámenes para poder ser llevado al recinto. Claro. Quieren atajarlo y hacerlo después del 10 de diciembre, ¿no? Pero bueno, están en esa negociación. Que ya están convocando extraordinarias. Tal cual, eso lo confirmaron ayer. Hay que ver ahora el boletín oficial. 10 al 31 de diciembre. 10, exacto. ¿No? El 10 es como el último día, o sea que sería del 11 al 31, claro. Porque el 10 es el día que van a jurar, ¿no? Claro. Los años parlamentarios son hasta del 1 de marzo al 10 de diciembre, esto lo recordamos siempre. Y la sesión extraordinaria sería del 11. Las sesiones extraordinarias serían del 11 al 31. Ahí la duda es, bueno, ya está confirmado, sale en el boletín oficial hoy o mañana, habría que verlo hoy, no lo chusmeé todavía. Bueno. ¿Qué decís, Rosso? No, que hablando de salarios, ayer se firmó el acuerdo de la Federación Aceitera, 2 millones de pesos en noviembre, 2.344.000 pesos en enero para categoría inicial de peón. Bastante bien, ¿no? Está digno. Sí, digno. Eso indica que cuando el sindicalismo presiona y algunos resultados se consiguen. Sí, y también cuando lográs como gremio, que hay que decir que eso Jofre lo trabajó mucho en la última década, cuando lográs como gremio hacer entender que el laburo de tus representados es fundamental. Exactamente. Porque estamos también en un momento que facilita mucho la discursiva de tranqui, campeón, seguí viaje que atrás tuyo hay 100, 200 que lo van a hacer. ¿Jofre está en la conducción de la nueva CGT? No es parte de esa. No fue parte de esa discusión. No, tal cual. Podríamos preguntarle en algún momento a Jofre qué piensa de no haber sido parte de esa discusión. Todo esto porque, claro, ayer lo veníamos adelantando. Había nueva elección de Triunviro, finalmente se confirmó eso que contamos, iba a ser Triunviro nomás, 2 de los 3 nombres que dijimos se confirmaron, uno el del gremio de seguros de Sola y después el otro Cristian Jerónimo del gremio de los vidrieros. La que no se confirmó fue Maya Volkovinsky de Judiciales, que estaba también en danza para representar a la rama femenina, ganó el moyanismo y sigue Argüello al frente. Argüello, sí. Exactamente, que ya venía siendo parte de los últimos tiempos de la conducción, sigue en ese lugar. No estaba muy contenta la rama femenina, por supuesto, de la CGT en el día de ayer, que aparte venían empujando para que sea no por cupo, sino por idoneidad y por los temas que vienen trabajando al frente de esa central, pero bueno, se ve que todavía no da para tanto. La única mujer al frente de la conducción de la CGT fue Susana Rueda, año 2002-2003, un triunviro corto. Primera mujer que de hecho siempre, ayer contábamos algo de esa anécdota, siempre ella recordaba en las entrevistas que hizo posteriores, sobre todo cuando podía hablar con un poco más de soltura, que no había baño para mujeres en el piso de la conducción de la CGT. Entonces tuvieron que inaugurarlo con la llegada de ella, entre otras tantas cosas que se podrán imaginar, ¿no? Así que bueno, nada, datos de la central. Vamos a seguir con el repaso de los temas del día. Hay mucha información. Ahora quiero sumar algo también
porque ya, por supuesto, empieza a haber mucha polémica con la elección de ya el ganador de las elecciones a alcalde en Nueva York, Mamdani. Me parece que es un tema que nos abre varios puntos de análisis con respecto a los debates políticos que hay en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Pero hablamos de Estados Unidos porque está el presidente que llegó a la madrugada, 2 de la mañana, hora argentina, ya llegó a Miami. Hoy tiene una agenda importante allí, va a estar en el Forum Business America, ahí haciendo una locución. No estaba anunciado dentro de las figuras principales de este fórum el presidente, pero parece que estaban tanto él como Luis Caputo desesperados con cruzarse y rezándole a Dios, así me lo contaban ayer, al CEO de la JP Morgan. Porque le quieren pedir un acuerdo. Claro, el swap de los 20.000 millones de dólares trajo tranquilidad a los mercados, pero no te trae billete. Y ellos están como en disponibilidad, digamos. Están ahí para contener un poco cualquier eventualidad, como el famoso swap con China de 5.000 millones de dólares, pero no lo podés usar con libertad. Y a ellos lo que les gusta es usar billete con libertad. Y estaban esperando a ver si se lo cruzaban. Pasillando y diciendo, justo que estoy acá, quería comentarte algo. Necesito 20.000 millones de dólares, claro, más. Puedo usar la guita esa para... Exacto. Bueno, pero ahora ¿cuál es el tema? Vos que quieren pedir otros 20.000 millones de dólares al titular de la JP Morgan para ver si eso sí los pueden usar como guita fresca. Claro. O sea que lo que ya nos quemamos hasta acá de timba no alcanzó. Queremos quemar 20.000 millones de dólares más. Hay que reconocer si lo logran. Sí. El talento. No, claro. No, ya estamos hablando de gente con condiciones, con virtudes superlativas, digamos. Si ellos logran eso, yo voy a empezar a querer que me representen 2 personas. Toto Caputo, consiguiéndome inversores. Vas a discutir las expensas. Sí. Y después Jofra, de Gremio de Aceiteros, para que me represente también, que está en línea. Así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Jofra? Te mencionamos justo y dijimos, bueno, te llamamos para que nos cuentes cómo está la situación con el gremio de los aceiteros y también un poco tu mirada de el momento del país, y también si no querés representar comunicadores, periodistas y demás. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, querido. Bien, gracias a vos por el tiempo. Bueno, contábamos recién dentro de los títulos del día el logro ahí del piso que consiguió Aceiteros. Contame un poco de esa negociación, Daniel, ¿cómo fue? Porque es un momento bravo para la negociación. Mira, nosotros hace mucho tiempo venimos negociando el salario mínimo vital y móvil, como establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, en donde vos... eso tiene un valor para cubrir esas 9 necesidades. Esto era algo que antes hacía el INDEC y lo dejó de hacer en el 96-97, lo retomó en 2012 y en 2014 lo dejó de hacer. Nosotros hacemos una proyección sobre una encuesta de hogares de cuánto uno necesita como trabajador, el salario mínimo, el de peón, para cubrir esas 9 necesidades. Bueno, hace 20 años que nosotros discutimos esto y obviamente que las empresas quieren agarrar la herramienta que le dan los gobiernos de turno, y este es el peor gobierno que le pudo haber tocado a los trabajadores, ¿no? Donde quiere que cerremos una negociación por inflación, cuando todos sabemos de que la inflación del salario no es lo mismo que la inflación general. Pero bueno, nosotros habíamos iniciado una medida de fuerza, nos dictaron la conciliación obligatoria y hoy a las 6 de la mañana se terminaba y bueno, si no cerrábamos lo que nosotros nos correspondía, seguramente hoy estaríamos de paro. Ahí está. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Rosso habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Pero además ustedes lograron una suma extraordinaria no remunerativa y además sumas retroactivas, ¿no? Sí, nosotros cerramos, como para pasarlo en número, sí. En septiembre nosotros tenemos un salario de 1.875.000 para el peón. Y bueno, a eso le sumamos 200.000 en septiembre, 200.000 en octubre. En noviembre pasa al básico y queda en 1.975.000 más 100.000 pesos más. En diciembre se transforman en 2.100.000.
y en enero es 2.344.000, que eso queda definitivo en el básico a partir del 1 de enero para un peón. Bien, Daniel, los números, ese me parece que me quedé pensando con esto que decías. Los números es lo que cuando uno saca cuentas en el plano personal necesita como mínimo para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y igual en este momento parece una locura, un delirio. Y pensaba también en los trabajadores del Garrahan, que consiguieron después de mucha lucha este 60% de aumento. En el caso de ellos no es retroactivo, o sea que perdieron muchísimo en el último año y medio. Pero esto te lo consulto porque me parece que hoy un salario, un ingreso, por cómo están los números de 2 millones de pesos, no tendría que parecernos una locura, y creo que nos lo parezca es porque está ganando la derecha, está ganando este actual modelo, ¿no? Con respecto a que nos convenzamos de que tenemos que ser un poco más pobres y ser mano de obra, en todo caso, barata para el modelo, ¿no? Sí, en realidad no tendríamos que preocupar porque necesitamos 2.344.000 pesos para poder vivir dignamente. No es culpa de los trabajadores y trabajadoras de este país. No, eso seguro. Evidentemente han pasado muchos vaivenes económicos que nos llevaron a esta situación. Parece una locura que nosotros hayamos conseguido esto, pero nosotros estábamos ganando 1.875.000. Entonces, nos quieren llevar a una negociación, a todos los trabajadores, no solamente a los aceiteros, en donde te quieren imponer un modelo económico para tu economía particular, que no es así lo que hacen por otros lados, ¿me entendés? O sea, hay libertad para todos, menos para negociar. Claro. Bueno, yo creo que es el momento donde a través de la CGT, de la nueva CGT, se puede hacer un plan de lucha para que los trabajadores de nuestro país dejen de ser pobres. Y nosotros tenemos el 90% de los trabajadores y trabajadoras de este país registrados por debajo de la línea de la pobreza. Sí, bueno, vos tenés compañeros que deben estar por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría, la mayoría. Eso hay que revertir. Daniel, ¿cómo ves este proceso que se abrió en la CGT a partir del nuevo triunviro, etcétera? No sé, ojalá que, la verdad que no sé qué es lo que piensan. Ojalá que estos nuevos compañeros puedan hacer de la CGT esa CGT respetable que teníamos en los 60, en los 70, en los 80 incluso, en donde representaba verdaderamente los derechos de la clase trabajadora. Es decir, está claro de que la CGT en estos últimos años no estuvo acorde a lo que se necesitaba, y bueno, por eso han avanzado tanto y siguen avanzando, ¿no? Porque el proyecto de este gobierno está claro de que vino a destruir a la clase trabajadora, y bueno, hay que salir a enfrentarlo. Creo que es la posibilidad, hace ya 2 años que tenemos la posibilidad de ser una verdadera oposición, porque no hace falta hacer política partidaria para hacer política. Nosotros hacemos política salarial, política de seguridad industrial, todo lo que se te puede ocurrir de política en favor de la clase trabajadora. Me parece que eso es lo que necesitamos en la CGT, y ojalá que lo haga porque los trabajadores lo necesitan. Daniel, te agradecemos mucho el contacto con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos, y celebramos el acuerdo que lograron ahí con ese piso de encima de 2 millones de pesos para los aceiteros. Sí, gracias a ustedes, y ¿sabe qué? Me olvidé de algo, el bono. Ahí está. A ver, contame. 1.800.000 y pico, que no lo recuerdo ahora porque no tengo el acta acá. Eso para ahora, para fin de año. Casi 1.900.000, sí. Bueno, bien, casi otro sueldo de bono para el cierre del año. Clave también esto en estos tiempos. Daniel, Gustavo Cirelli, te estaba escuchando atentamente y quería hacerte una pregunta al final.
Cuando discutís o charlas con tus colegas de otros sindicatos la forma de negociación que ustedes ponen en la Constitución, en el artículo 14 sobre la mesa para charlar y negociar paritarias con las empresas, ¿qué te dicen los dirigentes de otros sindicatos que no hacen lo mismo? Y no discuten con eso conmigo, porque no, evidentemente no tienen mucho argumento. ¿Cuál es el argumento general de las organizaciones para no salir a luchar? Es que nosotros estamos en una condición, las empresas donde estamos, que están muy bien, que es verdad, pero también hay que decir la otra parte, la verdad, que muy pocos la saben, que yo entré en el año 92 y trabajé durante 12 años siendo pobre en la misma multinacional. Yo trabajaba en Dreyfus y hasta que no empezamos a luchar no logramos este objetivo. Nosotros tenemos empresas que no son multinacionales, que no tienen el río Paraná, que no exportan, que ganan lo mismo en el interior del país. Te digo, una empresa Frank, que se está en Frank, en un pueblo de cerca de Santa Fe Capital, sí, tiene 10 empleados y gana lo mismo que uno de Dreyfus, que tiene o Bunge, o Viterra, o Molino Río de la Plata. Entonces hay que sacar ese mito que dice, no, ellos ganan porque tienen plata. ¿Y qué? ¿Techín tiene plata? Tal cual. Y sin embargo ganan la mitad de nosotros. Estoy seguro que el pyme de Frank, que contabas recién, Daniel, tiene un poquito más de conciencia de clase que el de Techint y que del Dreyfus, y que sobre todo, a veces eso también que estás diciendo explica cómo hacen plata los que hacen plata. A veces no pagando impuestos, ¿cómo se llama? Y empobreciendo a los que trabajan para él. Eso es así. Seguro, utilizan la herramienta que nos dio la Constitución Nacional, que es la huelga, y no la quieren entender. Es decir, que la huelga es una herramienta del pasado. Es mentira. ¿Cuál es la huelga ahora para que los trabajadores sean pobres? Exacto. Claro. Sí, y ojalá para adelante venga algo que motive más a esos, como lo que mencionabas recién de Frank, que con 10 empleados pagan lo mismo de sueldo que Techint y que Dreyfus. Daniel, gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaba Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, que cerró un piso mínimo de salario para los peones por encima de los 2 millones de pesos y un bono de fin de año de casi 1.900.000. Un datazo. Y abrió un tema interesante, Daniel, que ante tanto debate, tanto análisis del postelectoral, tanta cosa, me parece que es lo importante y es lo que, a mi entender, se sigue sin representar cuando llegan los momentos electorales y los debates. Y que, dicho sea de paso, recordamos que hay una emergencia que impulsó Carlos Heller en la Cámara de Diputados, que eso viene a hacer una nueva emergencia que no se le está dando todavía mucha bola. Obviamente el oficialismo lo va a tratar de gambetear, que es la emergencia PYME. Pero lo que abre recién Daniel con esto último que decía es, ¿cómo puede ser que haya un empleador de 10 empleados que no tiene ningún tipo de problema en pagar los mismos sueldos que paga una multinacional que llena barcos para mandar aceite a Londres? Lo que instala como muy interesante es que entonces la redistribución del ingreso es posible. Es posible. No es que está cerrada la historia, digamos. Exacto. Bueno, este tipo de accionar sindical lo que muestra es que se puede redistribuir el ingreso. Tal cual. Y ¿sabés qué me parece interesante, Dani, también? Esto de que un tipo que tiene 10 empleados tiene menos problema en pagar los sueldos que pide el gremio de aceiteros que el tipo que tributa en Punta del Este, ¿no? Eso me llama la atención. Sí, y en términos de representatividad, que sigue abierta una discusión, él lo dijo, de volver a ese sindicalismo de los 60, de los 70, de los 80, se está refiriendo a Gualdini con los 80, ¿no? Exacto. Bueno, volver a ese sindicalismo que efectivamente era muy representativo. Tal cual. Hay que ver si... Me parece que hay mucho miedo, por eso cuando se habla de con coraje para lo que viene, me parece que lo que se está viendo es que hay una dirigencia gremial importante que está con mucho miedo. Y también que por ahí expresa de sus acciones, ¿no? De otros momentos, del pasado, hay que ver qué pasa con eso. Pero esto lo digo porque, bueno, ahora con una renovación en la CGT hay que ver cómo viene la historia barajada para adelante en medio de un nuevo debate por reforma laboral, que, bueno, dicho sea de paso, lo van a querer meter después del 11 de diciembre, como contábamos antes, en sesiones extraordinarias. Hacemos una tanda breve y nos queda mucha más información en este comienzo de día, aquí en Un Buen Comienzo en la Radio de las Madres, como
todos los días desde las 7 de la mañana. Manden sus mensajes. 11 3200 0530 es la línea de oyentes. Audios. Audio. Trump está enloquecido. Está como loco. Trump diciendo que quieren que Estados Unidos sea Cuba. Ganó Mamdani, un inmigrante socialista en la manzana capital del mundo, y está el tipo enloquecido mandando al gobernador de Texas a que rece por Nueva York, mandándole a los servicios para que instalen en el resto de los países, y en Argentina discursos contra el socialismo. Eso, no saben qué hacer después de lo que pasó con este musulmán indio, ¿cómo se llama? Inmigrante y de 34 años que ganó Nueva York. Fundador de una organización Estudiantes por Palestina. No. Es tremendo. ¿Sabes qué? Lo de Mamdani también, ahora un rato te lo quería preguntar, Dani, pero lo dejamos abierto para después de la tanda. También me parece que lo que plantea este muchacho de 34 años, que cuenta todo, o sea, hace su repaso de historia, de vida, de currículum, orgulloso de lo que es. No dejó de mostrar todo el tiempo. No deja de mostrar orgullo de su madre india, de su padre libanés, Él es ugandés, ¿no? Él es ugandés, exactamente. Después, ¿cómo se llama? Sí, no, aparte tiene los padres, ahora después lo repasamos bien, pero la madre de la India, que es directora de cine. Sí. El padre libanés, él nació en Uganda, después vivió en la India y de ahí llegó a Nueva York. Exacto. Y hoy es el alcalde electo de Nueva York, con más de 12 puntos de diferencia. Y no solo eso, pero y aparte tiene 34 años. Uh-huh. Eso me parece que ahí también hay una de las claves. Porque estoy pensando, ¿qué tiene el sub-40? El sub-45 también, ante tanto debate que se está dando ahora, para ofrecer, ¿no? Y que me parece que en la Argentina todavía está poco explotado lo que tiene esa franja etaria. Uh-huh. para ofrecer, eso en todos los términos, ¿eh? Lo vinculo también con el nuevo presidente de River, Di Stéfano. ¿Es musulmán? ¿Musulmán? No es musulmán. ¿De Nueva York? No, pero es inmigrante. Italiano. Y adoptó el apellido del padre materno, que es que son los que tienen tradición en River, los Di Stéfano. Uh-huh. Pero tiene 36 años. No, estoy pensando como en esas cosas que se empieza a dar también de... Te estás acomodando, Márcico. Básicamente. Hay alguien que empezó su campaña. Básicamente, exactamente. ¿Qué pasa con los sub-40? Sí. Exactamente. Y bueno, todos los tenemos que acomodar en el momento que nos toca, es ahí. Me parece muy bien. Le voy a pedir un audio para después de la tanda, que para mí es una de las grandes humoradas del día. A ver si el audio 7 de Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre. Vamos a la tanda con ese audio, ¿querés? Así nos lo dilatamos y cuando volvemos lo analizamos. Parece una paradoja, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pidiendo a gritos intervención del Estado en Mercado Libre. Mercado Libre, escúchalo. Estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad, hay algunas que venden algo de ropa donde Mercado Libre no es demasiado fuerte, pero también creo que es importante que los países regulen de alguna manera, porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes o vendedores locales, digamos. Uh-huh. Cuando uno abre indiscriminadamente a que un asiático o un chino te mande un producto por barco que tarda 25 días, que el día que llegó andás a ver cómo lo podés devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo y demás. En realidad estás dando trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso después es muy difícil cobrarles impuestos, cosa que obviamente ocurre dentro de las plataformas de Mercado Libre. Creo que es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compitan, digamos, ¿no? Y ahí las regulaciones son sumamente importantes, tanto en el negocio financiero como en el negocio del comercio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Quería charlar hoy con el profe Fernando Signorini, que siempre es tan amable de atendernos. ¿Cómo estás, Fer, querido? Hola, ¿cómo están? Fer, ¿no la habías visto vos a la moneda hoy a la mañana? No, para nada. Pero ahora la viste. Hay una insensibilidad brutal, un aprovechamiento y una instrumentalización de parte de estos miserables increíbles, porque podrían poner como un epígrafe que ese gol lo hizo un negrito villero, peronista y cristinista, que además defendía a los jubilados. Lo podrían poner porque además estarían diciendo la verdad. No sé por qué no lo agregan. Pero bueno, son como son. Son tan débiles y tan resentidos y tienen tantas deudas con su autoestima, entonces necesitan tener mucho poder. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo.
16 minutos para las 8 de la mañana, estábamos escuchando algo de Ricardo Iorio, Almafuerte, haciendo un gran tema para energizar este momento de la mañana. Podríamos resumirlo así. Exactamente, para eso lo pusimos. Para eso básicamente lo eligió Gustavo Cirelli. Toro y Pampa. Tal cual. Estábamos acá hablando de ¿se acuerdan que teníamos una vicepresidenta de la Nación? Porque a partir de Ricardo Iorio nos acordamos que le gusta mucho a Victoria Villarruel. Sí. Me hizo acordar cuando estaba en la mitad del tema y ahí me replanteé por qué lo puse, pero... No importa, porque digo, es el arte me gusta. Y nos atraviesa a todos. Esa canción. Ella de alguna manera de alguna forma se lo quiere apropiar a Almafuerte, porque Almafuerte representa... y sobre todo la banda de Almafuerte, los seguidores de siempre, del metal, del rock más pesado de nuestro país, tienen como esa lógica nacionalista, malvinera, quizá un poco más conservadora, ¿no? Que es la línea que intenta representar Victoria Villarruel, entonces por eso se lo quiere apropiar. Pero la realidad es que los periodistas también escuchamos Almafuerte y también nos gusta, y después en todo caso, por ahí las opiniones de Iorio, bueno, uno en algún momento podía tener alguna diferencia, por más que como músico lo valoraremos siempre, pero había algunas cosas que por ahí uno le pondría algunos matices, ¿no? Sin ponerse muy progre tampoco, pero le pondríamos algunos matices. Pero bueno, tenemos mucha más información para seguir desarrollando. Ahora en un rato quiero adelantar algo de cómo va a seguir el Congreso con respecto a los debates, sobre todo ya con la mirada puesta en lo que van a ser las sesiones extraordinarias, y ahora tenemos otra entrevista también para profundizar en otro de los temas a los que le queremos dar espacio, porque está en línea Quique Spinetta. Él es maestro del conurbano, es fundador de Lugar del Sol, y hay un tema que se está instalando mucho y al que queremos también darle tiempo, que es el de la marcha de El hambre es un crimen, ¿no? que llevan a cabo las organizaciones nucleadas en Los Chicos del Pueblo el próximo sábado 15 de noviembre. Y Quique es uno de los referentes de esa movida que se está llevando adelante. Quique, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, Daniel Rosso, te saludamos desde la Radio de las Madres. Buenos días, un honor estar en la Radio de las Madres. Gracias, Quique, gracias por el tiempo y por estos minutos. Quique, ¿me contás un poco cómo se le da el impulso inicial a esta iniciativa a la cual están convocando? Sí, cómo no. Mira, nosotros formamos junto con 450 organizaciones que están en la cotidiana con los pibes, en casas del niño, hogares, jardines maternales, centros de día, centros juveniles, clubes de barrio, una organización que se llama Los Chicos del Pueblo, histórica, que arrancó después de la dictadura, en donde los pibes quedaron en la calle y la comunidad comenzó a abrazarlos en estos proyectos, y vimos la necesidad de juntarnos porque entendíamos que lo que los pibes estaban viviendo tenía que ver con decisiones políticas. Así que fue así que comenzamos ya en los 90 a hacer estas marchas del hambre es un crimen, para poner de manifiesto que había cosas que había que modificar, sobre todo porque Argentina y los argentinos somos un país solidario, que no nos da lo mismo que haya pibes que tengan hambre. Así que, merced a estas marchas, bueno, se consiguió la asignación universal por hijo. Y estamos en un momento muy aciago, en donde realmente los pibes, las pibas y las familias la están pasando muy mal. Y en aquella época, tanto como en esta, decimos que en un país rico, que está hecho de pan, hecho de trigo, el hambre es un crimen porque es una decisión política. Así que decidimos este año, como el año pasado, como el anterior, hacer la marcha para que la gente, no nos preocupa tanto la maldad de la gente poderosa como que la gente buena pueda hacer algo para que esto se modifique. Así que el sábado 15
en la República de los Niños, con los pibes y las pibas de todas estas organizaciones, vamos a hacer una marcha en la República de los Niños. A la mañana vamos a hacer los juegos que nos caracterizan, y hacemos una marcha muy lúdica con los pibes, y a eso de las 3 de la tarde, en la plaza que Evita soñó para que los pibes vivan la democracia, los pibes van a hablar y van a decir qué sienten con respecto al hambre de todos los pibes en Argentina. Así que nada, estamos invitando a que acompañen la marcha de los pibes y las pibas del pueblo. Quique, ¿cómo te va? Daniel Rosso te habla. ¿Qué decir, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Yo te quería preguntar por una cosa ya en medio en el fin de la historia o el comienzo de la historia, que fue el 26 de noviembre de 1988. Ese día, en una CGT en donde estaba el mítico Ricardo Pérez, dirigente camionero, y bueno, y también estaba Saúl Ubaldini al frente de la CGT. Ustedes, como referentes del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, hicieron un encuentro de chicos de la calle dentro de la CGT de Azopardo. Exactamente, mirá qué buena memoria que tenés. Sí, fíjate hace los años que hace que estamos viviendo con pibes. Sí, él estaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, Ricardo Pérez, y se hizo un congreso de chicos de la calle en donde precisamente surgió el tema de organizarnos. Y realmente nos atendió en aquel momento y escuchó a todos los pibes y a todos los pibes que vivían en la calle y que ya habían comenzado a vivir en hogares convivenciales con nosotros. Saúl Ubaldini nos escuchó y dijo: ellos son nuestros hijos, son hijos de trabajadores desocupados que la dictadura dejó en la calle. Así que realmente el movimiento obrero nos acompañó. Fíjate lo que son las cosas, que previa a la marcha del año pasado, y volvimos a hacer un congreso en la CGT, en el Salón Felipe Vallese, y pudimos juntar a las 4 centrales obreras, digamos, a la CGT, a las 2 CTA y ITEP, para que también escucharan a los pibes. La gran diferencia es que no estaba un sindicalista que al frente del sindicato que nos escuchara. Sí había varios compañeros, pero bueno, fueron escuchados. Quique, qué interesante eso que acabas de decir, que decía Ubaldini, de que estos pibes son nuestros hijos, ¿no? Pienso en el mismo que hablaba de los jubilados, activos y pasivos, todos somos jubilados, después el resto es una cuestión de tiempo, ¿no? Que era el mismo referente. Mira, justo dijimos Ubaldini y entró Roberto Caballero ahí para prepararse para hacer su programa. Lo que pensaba es, hoy parece inimaginable. Pienso a algunos de los salientes del triunviro de la CGT del día de ayer, que hubo recambio de autoridades, y no los veo diciendo: che, los pibes pobres son nuestros hijos, viejo, vamos a poner el pecho para ver cómo hacemos para garantizar el plato de comida y el acceso a la educación gratis de calidad. Y entonces, claro, ahí decís, bueno, hay una diferencia abismal, ¿no? Ya por el simple hecho de lo mencionado. Sí, tenés razón. Igual nosotros seguimos apostando a que las centrales de trabajadores acompañen a los pibes y a las pibas que la están pasando mal, digo. Sabemos que es una lucha, pero seguimos creyendo en que somos un pueblo solidario y que habrá que desde abajo imponer la fuerza de la ternura. La verdad que clama al cielo que en un país rico haya pibes con hambre. Entonces trabajaremos hasta que logremos que los dirigentes acompañen a las bases. Haciendo memoria y por supuesto
esto que te voy a preguntar lo sabemos, pero nos interesa una reflexión tuya. ¿Quiénes fueron en el movimiento de los chicos del pueblo Alberto Morlachetti y el padre Carlos Cajade? En principio dos compañeros de una talla enorme, dos amigos. Con ellos fundamos el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y muchos más, el padre de Luis Farinello, Elvio Metone, Teresa Rodas, Claudia Bernaza, la verdad que compañeros entrañables que han dejado su vida, tanto Carlitos como Farinello, como el gran Alberto Morlachetti, que para nosotros era la conducción, ya se fueron, pero dejaron un legado de lucha, de derechos humanos y de acompañamiento y de abrazo a las infancias inigualable. Quique, Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué decís, Gustavo? Tengo una consulta, ustedes arrancaron hace más de 30, 35 años o más con esto y trabajando con las niñeces y los pibes en situación tan vulnerable. ¿Cómo ven hoy a los chicos, digamos? ¿Qué diferencias ven en esa franja etaria, en esas necesidades, desde que arrancaron a hoy? La verdad que dificilísimo, porque a esto del abandono del Estado, digamos, fíjate que el Ministerio de, ¿cómo se llama ahora?, de Capital Humano, con una auditoría trucha que no se hizo, dejó de dar los alimentos a los comedores. Sobre eso se suma que la gente, los pibes que están afuera, comienzan con los consumos problemáticos. Digamos, la situación en la que está la niñez más pobre es terrible, como es también enorme el esfuerzo que está haciendo la comunidad en abrazar a estos pibes. Están los hogares de Cristo, bueno, las organizaciones que paso a paso se dedican a no dejar un pibe en la calle, a no dejar un pibe en consumos problemáticos, pero todo atadito con alambre, digamos, porque las políticas nacionales no vienen acompañando esto. Claro. Quique, te agradecemos por estos minutos con la Radio de las Madres. Este próximo sábado es el sábado 15, que viene, ¿no? 15. El otro es sábado 15, entonces se va a estar haciendo la marcha El hambre es un crimen, que van a llevar adelante las organizaciones nucleadas en los chicos del pueblo. Quique, vamos a seguir el tema, lo vamos a recordar a medida que se vaya acercando también la fecha. Ahí para los que están en el streaming tenemos el flyer de la convocatoria al evento, así que lo vamos a ir recordando a medida que pasen los días, ¿sí? Excelente, bueno, muchísimas gracias por difundir la pelea de los pibes y las pibas del pueblo, recordándoles que es en la República de los Niños, ahí en Gonet, en el Partido de La Plata. Sí. Nos vamos a juntar todas las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo del país, porque es a nivel nacional, y convidamos a los que estén cerca a que acompañen a este reclamo de justicia y de igualdad. Quique, la marcha va a ser a las 2 de la tarde. 2 de la tarde está, eso, perfecto. 14 horas y más de 450 organizaciones, como nos contaste recién, que me parece también un dato, nucleadas ahí en ese evento. Abrazo grande, Quique, y contás con nosotros para lo que haga falta difundir, ¿sí? Muchísimas gracias, abrazo enorme ahí a toda la mesa y en la audiencia. Gracias. ¿Algo del Flaco Spinetta, Quique? Sí, soy primo lejano. Primo lejano del Flaco Spinetta. Ahí está. No podíamos terminar la entrevista sin sacarnos esa duda. Abrazo grande. Bueno, un abrazo. Abrazo. Enrique Spinetta, uno de los dirigentes de la Fundación Lugar del Sol, maestro del conurbano, así se presenta él de manera orgullosa, y todo esto por la marcha de El hambre es un crimen que está llevando adelante. Hay algo, Daniel nombró algunas figuras esenciales, Morlachetti, Cajade, Farinello, el laburo que han hecho con los sectores más vulnerables de la sociedad. Morlachetti tenía un trabajo desde Avellaneda, digamos,
todos los pibes. Y son figuras para poner en valor. Sí. Y otra figura que toma cada vez que ya la mencionamos y volvemos a él, viendo este presente del triunviro de la CGT con la renovación de Saúl Ubaldini. Sí, tal cual. Y eso la verdad que está tomando una dimensión histórica cada vez más importante. Más relevante. Y más con la actualidad de la CGT. Y sobre todo también ponderar la ciudad Era de cerveceros. Exacto. Es como ser de vidrieros. Exacto, lo mismo. Tal cual. Un gremio, un sindicato chico. Tal cual. No es ni ferroviario ni camioneros. Y poner en valor también ese lugar, la ciudad de los niños. Y ya que venimos poniendo el lugar figura de la historia, ¿no? Poner al general y a Evita sobre todo también sobre la mesa en ese proyecto de país, ¿no? Se represente la democracia. Cierro con algo y junto dos temas que son temas centrales del día, porque acabo de ver la tapa de Clarín que no llegamos a poner y estaba repasando los títulos que nos faltaban. Van a empezar a operar hoy con la causa Cuadernos, ahora a partir de las 9:30 de la mañana. Ya ayer Stornelli dejó unas declaraciones que por ahora les vamos a evitar hacer escuchar, pero la quieren poner como modelo de causas de corrupción en términos globales, ¿no? Están como queriendo ir y operando en ese sentido. ¿Por qué se pone esto sobre la mesa, como también la pensión de CFK sí, CFK no? Por lo que les conté al comienzo del programa, se están acabando los dólares de vuelta y están viendo si se lo cruzan al del JP Morgan en Miami para pedirle 20.000 millones de dólares más para tener verdes frescos. Como ya eso se está acabando, ¿qué hay que hacer? Otra vez salir a hablar de la causa Cuadernos, que ya quedó por todos lados demostrado que si hay una causa floja de papeles, es esa una, ¿no? Al punto de que no sabían si era fotocopia, si no eran fotocopias. Que se prendieron fuego y volvieron. Tal cual. O sea, igual va a estar en la continuidad informativa de esta radio. Por supuesto. Causa Cuadernos. Tal cual. 14ª visita de Milei a Estados Unidos en 23 meses. Da más o menos una por 2 meses. Cada bimestre, medio. Claro, un poquito más. Y bueno, las notas ¿cómo se entregan generalmente? ¿Bimestrales o trimestrales? Sí, se ve que es un alumno que hay que seguirlo muy de cerca, entonces son bimestrales. Nos despedimos, nos reencontramos mañana, que es la continuidad. Ella llega Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de día. Va a hablar de este tema que mencionábamos recién, y hay en una coordinación periodística exhaustiva y lujosa, diría. Chau. Que tenemos esta mañana informativa de la Radio de las Madres. Hasta mañana, chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país